Felicidad bajo sospecha de Bárbara Cartland, capítulo 4. Cuando Teresa vio por primera vez el palacio de Stock, se quedó sin palabras. Sabía que era magnífico e impresionante porque había oído hablar de él muy a menudo, pero no tenía idea de que sería tan grande, o que pareciera haber salido directamente de un cuento de hadas. Brillaba bajo el sol y el estandarte del marqués volaba desde la torre más alta. Apenas podía creer que fuera real. Debido a que lo había escuchado decir tan a menudo, sabía por supuesto que Vanbrugh lo había construido. Había sido el arquitecto tanto del palacio de Blenheim como del castillo Howard, que eran famosos por su belleza y estilo. El marqués de la época, en 1726, estaba decidido a ser más importante que el duque de Marlborough, a quien una nación agradecida había dado el palacio de Blenheim. Por lo tanto, el marqués le dio carta blanca a Vanbrugh para hacer lo que consideraba realmente excepcional. Vanbrugh estuvo encantado. Había experimentado algunos años muy difíciles y desagradables con Sarah, la duquesa de Marlborough. A ella no le había gustado y había luchado contra él por cada plan, y como él mismo dijo, por prácticamente todos los ladrillos que se colocaron en Blenheim. Así que estaba contento de que se le diera carta blanca, y su vívida imaginación había evocado el edificio más fantástico que era posible crear. El marqués estaba encantado cuando la gente estaba tan impresionada por él. Sir Hubert habló sobre el palacio a Teresa hasta que llegaron a la puerta principal. El marqués y Harry lo saludaron desde lo alto de los escalones. Parecía extraordinario que esta fuera la primera vez que Teresa conociera a Harry, especialmente porque Sir Hubert estaba tan involucrado con el palacio de Stock. De hecho, rara vez pasaba un día en que él y el marqués no estuvieran en comunicación entre sí. Teresa apreció la calidez en la voz del marqués cuando saludó a su amigo diciendo: «Hubert, estoy encantado de verte». «Y estoy encantado de estar aquí», Sir Hubert respondió. «¿Cómo estás, Harry? He oído que has estado disfrutando de Londres después de estar tan aburrido hacia el final de tu tiempo en Francia». Teresa estaba mirando a Harry mientras su padre hablaba. Ella pensó que él era aún más guapo de lo que ella había esperado después de todo lo que le habían dicho sobre él. Ella había estado segura de que él sería inusual, pero no había pensado que sería tan guapo de una manera particularmente masculina. También tenía los hombros anchos y las caderas estrechas de un atleta. Ella sabía, sin que se lo dijeran, que era tan buen jinete como su tío se jactaba de ser. Entren, los invitó el marqués. Y como esta es la primera visita de Teresa, tenemos mucho que mostrarle. ¿Los caballos han llegado a salvo?, Sir Hubert le preguntó a Harry. Sí, Sir Hubert, y le estoy extremadamente agradecido, respondió Harry. Están apreciando sus establos muy cómodos que mi tío me dice que fueron construidos a partir de su plan. Le dejé el palacio a él, pero sé más sobre establos que él. Y ahora no estoy seguro de cuál es más lujoso. Harry se echó a reír. Entraron en el palacio y el gran salón inmediatamente impresionó a Teresa. Tenía 2 niveles de ventanas con paneles de diamante que se elevaban a un techo magníficamente pintado, con una profusión de cupidos revoloteando alrededor de una Venus. Teresa pensó, sin ver nada más, que esto lo convertía en el edificio más inusual que jamás hubiera imaginado. Más tarde se emocionaría con el comedor de estado y la biblioteca, donde el marqués había recogido casi 1000 libros. En ese momento, mientras entraban al salón, Harry dijo: «He oído hablar mucho de ti, Teresa». «Ni la mitad de lo que he oído yo de ti», respondió Teresa. Y decidí hace mucho que si todo lo que se decía era cierto, no podría ser real, sino simplemente el héroe de una historia de aventuras. Harry se echó a reír. «Te aseguro que soy muy real, especialmente cuando tengo la oportunidad de montar los maravillosos caballos que tu padre nos ha enviado». «Estoy deseando montarlos también», dijo Teresa. Vio a Harry mirarla y supo que estaba pensando que sería demasiado para que ella los manejara. Por lo tanto, ella le respondió rápidamente: «Eso es lo que tengo toda la intención de hacer, si estás pensando en oponerte a mí». «No me atrevería a hacer tal cosa», replicó Harry. «Al mismo tiempo, como todavía son jóvenes, sin duda necesitan una mano firme». Teresa sonrió. Debido a que era pequeña, varias personas habían pensado que debería tener algo tranquilo y dócil para montar. Pero lo que realmente disfrutaba era un caballo que fuera difícil, como los que su padre acababa de comprar, siendo muy bien criados, y seguramente lo serían. Ella no quería discutir con Harry,
sino de alguna manera, como su padre había sugerido, hacerle saber sobre ella. Te diré lo que me gustaría hacer, dijo, después de haber almorzado. ¿Qué tal si montamos los caballos? Siempre y cuando no estén demasiado cansados. Llegaron ayer, dijo Harry, y, aunque fue un largo viaje, han tenido un buen descanso con mucha gente cuidándolos. Entonces, por favor, vamos a montarlos. Ella sabía que él dudaba de que ella pudiera montarlos, y él respondió, «Quizás te gustaría echar un vistazo a ver qué más tiene mi tío en el establo». «¿Estás rechazando el desafío que te he ofrecido?», preguntó Teresa. «Iba a sugerirle a papá, porque lo disfrutaría mucho, que mañana tengamos una competencia sobre saltos, y escuché que han erigido un nuevo hipódromo que están construyendo para tu tío». «Parece que sabes más al respecto que yo», Harry se quejó. «No tenía idea de que íbamos a tener un hipódromo». «Por supuesto que sí. Y además debes ejercitarte adecuadamente cuando estés en el país». Los ojos de Harry brillaron. «Ahora me estás reprendiendo como lo hace mi tío por quedarme tanto tiempo en Londres», dijo. «Pero me parece muy divertida la ciudad después de estar en el extranjero durante tanto tiempo». Hizo una pausa y luego agregó, «y las mujeres inglesas son sin duda muy bonitas». Él la miraba de una manera extraña. Sin embargo, ella estaba segura de que él estaba pensando en la bella pelirroja Camille Clyde. «Eso es cierto», estuvo de acuerdo. «Al mismo tiempo, siempre me han dicho que no somos tan ingeniosas ni tan inteligentes como nuestras homólogas francesas». Harry obviamente no había pensado en esto antes, y ella notó que lo reflexionó antes de responder. «Tal vez sea un error que una mujer hermosa sea inteligente. Ella estaría continuamente contradiciendo cualquier cosa que uno dijera. O también podría estar estimulando a un hombre a hacer más, o inspirándolo a alcanzar la cima de su profesión». Ella dudó por un minuto. Luego, bajando la voz para que su padre no la escuchara, dijo, «Eso es lo que hizo mi mamá, y el gran éxito de mi papá fue, te lo aseguro, en muchos sentidos debido a ella». Ella pensó que Harry parecía sorprendido. Entonces, en caso de que él pudiera llegar a pensar que ella le estaba predicando, miró alrededor de la habitación en la que acababan de entrar. Antes que pudiera decir algo, ella exclamó con deleite ante los cuadros, y ciertamente eran impresionantes. Teresa había aprendido tanto sobre arte, tanto de su madre como en la escuela, por lo que pudo repetir pequeñas anécdotas sobre los artistas. También comentó sobre el estilo particular de pintura de cada uno. Era consciente de que lo que dijo sorprendió a Harry. Cuando fueron a almorzar, Teresa se emocionó al examinar los tapices que colgaban de dos de las paredes. Felicitó al marqués por las hermosas sillas. Recordó que su padre las había comprado de nuevo a alguien que las había comprado hacía más de 20 años. El marqués tomó su agradecimiento como un cumplido. «Ha sido muy inteligente, mi señor», dijo, «al hacer que se vea exactamente como Banbrooke pretendía». «Me gusta pensar que es así», respondió el marqués. «Pero ¿por qué de repente te has vuelto tan formal? Siempre he sido el tío Maurice para ti hasta ahora». «Lo sé», sonrió Teresa, «pero como acabo de conocer a tu sobrino, pensé que podría pensar que estaba invadiendo sus terrenos». Se rieron de esto, y Harry dijo, «Estoy encantado de compartir al tío Maurice contigo, siempre y cuando no me quites el palacio de Stoke». «Trataré de no hacer eso», respondió Teresa. «Y me gustaría mucho mostrarte mi casa, o tal vez te apetecería ver los barcos de mi papá». «Eso es algo que realmente disfrutaría», respondió. «Entonces debes venir con nosotros a Liverpool», dijo Sir Hubert, «y te llevaré a un gran recorrido por mi flota». «Te tomaré la palabra», dijo Harry entusiasmado. El almuerzo estuvo delicioso. Cuando terminó, Teresa corrió escaleras arriba para cambiarse su traje de montar. Se dio cuenta de que todo había ido bien hasta ahora y su padre y el marqués estaban contentos con ella. Cuando bajó las escaleras encontró a los 3 caballeros en la biblioteca. El marqués les estaba mostrando una nueva imagen que había colgado sobre la repisa de la chimenea. Había salido a la venta en Christie's y pensó que sería eminentemente adecuado para agregar a su colección. Teresa admiró la imagen, luego miró a Harry. «Quiero estar al sol», instó, «y ver los caballos por los que papá está tan entusiasmado». «Iré con ustedes mañana», dijo Sir Hubert, «porque el marqués y yo tenemos algunos planes que discutir.
Así que ustedes dos jóvenes sigan adelante. Los caballos están en la puerta principal, dijo Harry, pero en caso de que, Teresa, hayas cambiado de opinión, les he ordenado que también traigan uno de los otros caballos en los que puedes dar un muy buen paseo. Sé exactamente lo que estás diciendo de una manera un tanto solapada, Teresa rió, pero insisto en que siendo una mujer tengo la primera opción del caballo que deseo montar. Harry hizo un gesto con la mano y con eso le dio a entender que pensaba que ella estaba siendo simplemente obstinada. Los caballos que habían venido de Tattersall's eran ciertamente excepcionales. De un vistazo rápido, Teresa apreció que el caballo que Harry había elegido para ella estaba extremadamente bien criado, pero estaba tranquilo y nada obstinado como los otros dos, y los mozos de hecho tenían dificultades para sostenerlos. Teresa eligió el que se resistía furiosamente. A pesar de un murmullo de protesta de Harry, logró ser levantada en la silla de montar. Ella tomó las riendas y se calmó. Sabía que disfrutaría de lo que sería una pelea entre ella y el animal que estaba montando. Entonces se dio cuenta de que Harry ya estaba involucrado en la antigua batalla entre el hombre y la bestia. Ciertamente era tan buen jinete como ella había imaginado que sería, pero le tomó un poco de tiempo controlar su caballo. Se lanzaron al parque con la montura de Teresa todavía luchando para mostrar su independencia. Fue una hora más tarde, cuando estaban a cierta distancia del palacio, que Harry dijo: «Te felicito. Nunca he conocido o visto a una mujer que pueda montar tan bien como tú». «Gracias, amable señor», Teresa respondió con una humildad burlona. «No, lo digo en serio», insistió Harry. «¿Cómo puedes controlar ese caballo problemático que estás montando y al mismo tiempo parecer como si pudiera ser arrastrada por una bocanada de viento?» «Eso es muy poético», dijo Teresa. «Como le he dicho a mi padre con suficiente frecuencia, puedo tener la apariencia de mi madre, pero heredé su cerebro y su determinación». Ella dio un suspiro. «Es una tragedia que no fuera niño, pero estoy luchando con todas mis fuerzas para persuadir a mi padre de que me deje ayudarlo en su negocio». «¿Realmente quieres hacer eso?», Harry preguntó con asombro. «Nunca pensé que ninguna mujer, especialmente una tan bonita como tú, estaría interesada en los negocios». «Sé mucho sobre los barcos y sus viajes», dijo Teresa, «y tengo la intención de aprender mucho más. Me parece absolutamente fascinante». «Ahora dime por qué», preguntó Harry. «Francamente, no creo que ese tipo de trabajo sea adecuado para una mujer». Luego estaban discutiendo y peleando entre sí todo el camino de regreso al palacio. Teresa pensó mientras subía las escaleras para descansar que se había mantenido firme. También estaba segura de que Harry estaba convencido de que en muchos sentidos tenía razón. Cuando estuvo vestida, bajó las escaleras, ansiosa por ver más del palacio. Los cuatro fueron de habitación en habitación, el marqués encantado de mostrarle sus posesiones. Al mismo tiempo dejó absolutamente claro que la razón por la que el palacio se veía tan espléndido como lo era ahora se debía enteramente a Sir Hubert. Cuando se sentaron a cenar, fue Teresa quien cambió la conversación. Quería hablar sobre el hipódromo y los saltos que su padre había levantado en él. Cuando Sir Hubert dijo lo alto que estaban, Harry exclamó: «Creo que estarán demasiado altos para cualquier mujer, y por lo tanto, mañana será mejor que tengamos solo una carrera plana». Sir Hubert sonrió. «Pensé que te habías dado cuenta esta tarde», dijo, «cuando fuiste a montar con mi hija, que Teresa nunca ha encontrado un salto que pueda derrotarla». «Realmente creo», comenzó Harry. Entonces vio que Teresa se reía de él. «Está bien, tú ganas», dijo, «pero si tienes una caída desagradable, es tu responsabilidad, así que no me culpes». «Solo me culparé a sí misma», dijo Teresa. «Y tendrás que admitir tarde o temprano que un hombre no es tan superior como le gusta creer». «Oh, y todo el problema que hacen las mujeres», Harry replicó. «Se entrometen en lo que es esencialmente una provincia de hombres. Y antes de que sepamos, tendremos mujeres jinetes y sin duda mujeres soldados y marineras». Se rió de esto y Teresa comentó: «Han sucedido cosas más extrañas. Y creo que la verdad es que como hombres tienen miedo de que, si tenemos la oportunidad, les demostremos que no solo somos sus iguales, sino que somos superiores». Los tres hombres se rieron entre dientes, pero Teresa continuó: «Tendremos que esperar y ver.
pero estoy segura de que un día descubrirás que las mujeres pueden gobernar el mundo tan bien como los hombres. Lo han hecho durante miles de años desde la almohada, replicó el marqués, y es hasta donde deben llegar. Todavía estaban discutiendo y encontrando todo muy divertido, y luego Sir Hubert sugirió que todos deberían irse a la cama. Mientras subía las escaleras junto a Teresa, dijo con una voz que ella solo podía escuchar: «Has sido maravillosa, querida». Ella besó a su padre y le deseó buenas noches. Cuando llegó a su habitación, pensó que había sido uno de los días más agradables que podía recordar, y que le gustaba mucho Harry. Podía entender el horror del marqués ante la idea de que se casara con una actriz con quien en realidad tendría muy poco en común. Ahora sabía que todas las palabras elogiosas que habían dicho sobre el duque de Wellington eran ciertas. Sería un buen comandante de hombres y usaría su cerebro y su rifle para luchar contra el enemigo. Ahora debía estar en condiciones, pensó, de ayudar al país durante la paz. Sería un desperdicio para él pasar sus noches viendo a su esposa actuar en un escenario. Debería poner sus conocimientos en práctica para enmendar y mejorar las leyes en Inglaterra, en la Cámara del Parlamento. Entonces, como estaba tan cansada, Teresa durmió tranquilamente. Cuando llegó la mañana, Teresa se levantó temprano para ir a montar con Harry antes del desayuno. Su padre había dicho que deseaba conservar su energía para la carrera que debía tener lugar por la tarde. Teresa y Harry partieron bajo el sol. Le parecía que todo estaba encantado. Había flores doradas de primavera bajo los árboles y pájaros cantando entre las hojas verdes. Se volvió para mirar al palacio. Era un fondo atractivo para su alegría por el caballo que estaba montando y la emoción, y ella admitió para sí misma que era una emoción discutir con Harry. Cuando regresaron para desayunar, sintió que habían peleado un duelo con palabras, y aunque nadie había sido el ganador, ambos estaban orgullosos de lo que habían logrado. El resto de la tarde fue muy emocionante. Para deleite de Teresa, su padre ganó la carrera de obstáculos, y ganó solo por una cabeza, y tuvo que admitir que ambos hombres eran más rápidos que ella, pero ella solo estaba medio largo detrás de ellos. Sir Hubert se sentía muy satisfecho consigo mismo, y Harry lo felicitó. «Me ha golpeado, Sir Hubert», dijo con un solo toque de sorpresa en su voz. «Debo decir que se debe a tener un poco más de experiencia, hijo mío, y eso es algo que necesitas en todo lo que haces, ya sea montar, dirigir un negocio o planear una ofensiva contra un enemigo». «Eso es cierto, Sir Hubert», admitió Harry. «Y por supuesto, ahora puedo entender de dónde ha sacado su hija, su cerebro y su experiencia». «Ese, sin duda, es el tipo de cumplido que me gusta», sonrió Sir Hubert. «Ojalá los hubiera golpeado a los dos», dijo Teresa, «pero lo lograré otro día. Esperen y verán». Se rieron de la determinación en su voz y se burlaron de ella todo el camino de regreso a la casa. Fue solo cuando subió a vestirse para la cena que Teresa de repente recordó lo que iba a suceder esa noche. Fue el marqués quien le había dicho a su padre: «Las cosas van tan bien entre los jóvenes que desearía que pudiéramos para otro día. Pero después de lo que dijo Charles Graham, tengo miedo de que Harry regrese a Londres mañana». «Pensé en eso», respondió Sir Hubert. «Por lo tanto hice arreglos antes de irme a Londres», continuó el marqués, «de que un actor llegara mañana para interpretar el papel del sacerdote. Le he prometido mucho dinero por hacerlo y, por supuesto, arreglé uno de mis propios carruajes para traerlo». «Si es actor, sería un error para Harry verlo», dijo Sir Hubert. «Sería un desastre si lo reconociera». «Creo que eso es muy poco probable, y no fue fácil conseguir que un hombre en el que pudiera confiar y no hablara de ello. Le puse una condición por la que he pagado mucho». Sir Hubert suspiró. «Es tan encantador estar aquí. Ojalá no tuviéramos que hacer esto». El marqués miró alrededor de la habitación en la que ambos estaban sentados. «¿Te imaginas que esta casa y finca estén dirigidas por una mujer cuyo único reclamo a la fama es que se vea atractiva detrás de las luces?» «Camille Clyde es, creo, una buena actriz», comentó Sir Hubert. «Pronunciar palabras como un loro que han sido escritas por alguien mucho más inteligente de lo que ella probablemente sea», respondió salvajemente el marqués. «Tienes razón, por supuesto que tienes razón», estuvo de acuerdo Sir Hubert, «y como dices, tenemos que salvarlo, así que supongo que esta es la única manera.
No puedo pensar en nada mejor, y a esta hora de lunes podría ser demasiado tarde. Sí, por supuesto, suspiró Sir Hubert. Teresa estaba vestida para la cena cuando su padre llamó a la puerta. Cuando la criada abrió, dijo: «Pensé que estarías lista, querida, y quería hablar contigo a solas». La criada que había estado ayudando a Teresa salió rápidamente de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. «¿Qué ha pasado?», Teresa preguntó un poco nerviosa. «Nada, nada hasta ahora», respondió su padre. «Pero como te dije, el marqués tiene un actor que realizará el servicio matrimonial y se ha encargado de tener todo listo en cada detalle». Teresa estaba escuchando y su padre continuó: «Incluso ha sacado una licencia de matrimonio, que sabes que es obligatoria para que un matrimonio sea legal». Teresa sabía que todo esto era esencial. Cuando se enterara de que había sido engañado, Harry podría insistir en que el matrimonio era ilegal e incluso podría ir tan lejos como para llevarlo ante los tribunales. Si esto sucediera, el marqués tendría que explicar que en realidad era solo un matrimonio falso. Y como se hablaría, sin duda habría un escándalo. Como si su padre estuviera siguiendo sus pensamientos, Sir Hubert dijo: «Lo que tenemos que asegurar, querida, y lamento mucho que tengas que hacer esto, es que Harry crea que esto es absolutamente legal». Agregó algo tentativamente: «Puede estar enojado por haber sido engañado. Al mismo tiempo, no tendrá sentido que hable de ello con Camille Clyde». Hizo una pausa antes de continuar lentamente. «De hecho, si no me equivoco, aceptará la situación, y cuando estemos bastante seguros de que ya no está enamorado de la mujer y esté preparado para olvidarla, podremos decirle la verdad». «¿Tú no crees», dijo Teresa vacilante, «que si hablas con él, papá, y le dices cuánto molesta eso al tío Maurice, podría él dejarla por su propia voluntad?» Sir Hubert pensó por un momento. «Podría hacerlo», dijo. «Igualmente también podría decir enojado que estábamos interfiriendo en su vida privada, en cuyo caso volvería directamente a Londres y se casaría con ella, aunque solo fuera para demostrar que es lo suficientemente hombre como para decidir su propio futuro sin ninguna interferencia». Teresa sabía que esa era una posibilidad clara. Era muy consciente, habiendo estado con Harry desde que llegaron, que era un hombre fuerte y decidido. Él podría ser joven, pero ella pensó que de alguna manera era como su padre. Una vez que hubiera tomado una decisión, sería muy difícil hacer que la cambiara. Con un pequeño suspiro dijo: «Estoy segura de que tienes razón, papá, y nosotros por lo tanto debemos seguir adelante, pero no me gusta». «Tampoco a mí, mi querida», estuvo de acuerdo Sir Hubert, «pero no podíamos negarnos a ayudar al marqués en lo que sin duda es su hora más oscura». «No, por supuesto que no», respondió Teresa. «Él ama a Harry y ama a este magnífico palacio». «Y yo te amo a ti, mi preciosa hija», Sir Hubert respondió. «No te involucraría en eso si no supiera que crucificaría al marqués y pensara que todo lo que había trabajado y luchado durante estos últimos años se desperdiciaría en una mujer común que no lo apreciaría». «¿Por qué Harry no puede ver eso?», Teresa le preguntó. «Los hombres somos criaturas extrañas», respondió su padre, «y por muy fuertes que parezcamos, una mujer inteligente puede torcer todo alrededor con su dedo meñique y hacer que hagamos cosas que luego nos avergüencen y lamentemos». Estaba mirando a su hija mientras hablaba. Pensó que era casi increíble que cualquier hombre, especialmente uno que había estado tan lejos de Inglaterra durante tanto tiempo, no se enamorara de Teresa tan pronto como la viera. No eran solo sus hermosos ojos grandes y el oro pálido de su cabello lo que era tan atractivo. Había otras cosas en las que Sir Hubert había reconocido que ella era única. Era algo que sabía que sería irresistiblemente atractivo para los jóvenes caballeros que conocería en el Vieux Monde. «Nadie debe saber nunca sobre esto», dijo en un tono áspero. «Sería desastroso para tu reputación que te mezclaras en algo tan sórdido». Teresa puso su mano sobre la de su padre. «No te preocupes, papá», dijo. «Estoy seguro de que cuando Harry despierte a la realidad se dará cuenta, por lo menos, de lo que tú y el tío Maurice ya han hecho, y que lo que hicieron es porque lo aman». Luego agregó inesperadamente: «Estoy segura de que extraña a su madre
Y aunque el tío Maurice ha sido maravilloso con él, no puede ser lo mismo que tener sus propios padres como yo te tengo a ti. Sir Hubert estaba muy conmovido por las palabras de su hija. Se inclinó y la besó en la mejilla. Espero que el actor haya llegado, dijo, y cuando venga terminaremos con el servicio. Entonces ya no tendremos que seguir hablando y discutiendo sobre esto. La forma en que su padre hablaba hizo que Teresa se diera cuenta de lo mucho que no le gustaba tener que engañar a un joven al cual tenía tanto cariño. Pero al igual que el marqués, no podía pensar en otra forma de evitar un matrimonio que sin duda sería un fracaso. Entonces el futuro de Harry se arruinaría. Cuando su padre la dejó, Teresa se miró por última vez en el espejo. Llevaba un vestido blanco que había sido comprado por la condesa para que lo usara en uno de los bailes a los que sería invitada. Estaba hecho de suave muselina blanca y estaba exquisitamente bordado en el pecho y alrededor del dobladillo con pequeñas flores de seda y decorado con diamantes brillantes. Había cintas plateadas que cruzaban por la parte delantera y caían en cascada por la parte posterior casi hasta el suelo. Un diamante brillaba con cada movimiento que hacía Teresa. En su cabeza había una corona de las mismas rosas de seda, también brillando con diamantes. Se veía tan joven y encantadora que podría haber sido la diosa de la primavera, entrando en el mundo al salir el sol. Mientras bajaba las escaleras, Teresa se preguntó si Harry la admiraría. Entonces alguna parte cínica de su cerebro le dijo que estaría pensando en alguien pelirrojo, una actriz esperándolo en Londres. En el salón era consciente de que Sir Hubert le había hecho al marqués una pregunta que no podía oír. Él no respondió, pero sacudió la cabeza, y lo hizo pensar que el actor que esperaban aún no había llegado, y para ellos podría parecer un desastre. Teresa tenía la repentina esperanza de poder viajar con Harry mañana por la mañana. Ella oró para que él no se enojara mucho porque ella había participado en engañarlo. «Oh, ¿por qué tengo que hacer esto?», Teresa preguntó desesperadamente mientras se iban al comedor. Fin del capítulo 4 de esta maravillosa novela de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.